que en el momento en que me sacó la plataforma y en el momento en que ya dejé de ser anfitrión, cuando intenté volver a ser anfitrión, no me permitió recuperar la grabación. No sé, igual yo miro después en la carpeta de Zoom a ver si me dejó rescatarla, pero esta sesión, por lo menos hasta este momentico, no quedó grabada. De todas maneras, déjenme, yo le cacharreo a ver qué pasó. ¿Listo? Bueno, estábamos hablando del análisis de regresión lineal, pero esta vez desde el punto de vista matricial simple. Entonces, yo les decía, si nos vamos al análisis de regresión lineal simple, en el simple simplemente tendríamos un vector y un único vector X. No tendríamos una variable X3. Si esa variable X3 apareciera, estaríamos hablando de un sistema múltiple. Pero en un sistema simple, ¿cierto? En un sistema simple solamente tenemos un vector, que sería este, que es el de las Y, y un vector de X, que sería este que tengo yo aquí, el vector X, ¿de acuerdo? No habrían otros vectores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tendríamos un primer vector Y, que cada uno de los elementos es una matriz, y este elemento sería el elemento Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, y así hasta que yo llegue a Y sub n, que en este caso sería Y sub 10. Y esta matriz, que sería un vector también, estaría compuesto por elementos que serían X1, X2, X3, X4, y así hasta que llego a Xn. O sea, es un vector columna de X y de Y. ¿De acuerdo? Miren en las notas que aquí yo estructuro el vector de Y. Y el vector de Y arranca en Y sub 1 y termina en Y sub n. Y sub 1 sub n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vale. Pero fíjese cómo se arma el vector de X. La matriz de X. Fíjese que la matriz de X no se arma como un vector. La matriz de X se arma como una matriz que tiene una columna en donde todos los elementos son 1 y después va la variable X. Entonces, si yo quisiera armar la matriz de X, ojo, si yo quisiera armar la matriz de X, yo tendría una matriz más o menos de este tipo. Yo antes les decía que esta variable era X2, ¿no? Entonces yo aquí tendría, supongamos, un elemento que es X1. Y resulta que X1 siempre va a tener valores de 1, de principio a fin. Y esta sería la matriz de X. Esa sería la matriz de X. Pregunta, ¿por qué X1 tiene que ser igual a 1 siempre? Ojo, este X1 puede variar, puede ser según los libros, según el ejercicio, le pueden colocar aquí X0 y este puede ser X1, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué la primera columna, veámosla así, de la matriz de las X siempre es igual a 1? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Esa sería la constante, ¿cierto? Correcto. Esa es la idea de la constante. Pero ojo, mira el detalle del asunto. La idea de la constante no procede del parámetro, ¿cierto? Porque una cosa es X y otra cosa es beta.
Entonces, nosotros pensamos cuando nos referimos en matemáticas a los parámetros o a los coeficientes como las constantes. Pero ¿por qué las betas las suponemos constantes? Las suponemos constantes, en principio, porque son factores que independientemente de las X siempre se van a mantener fijas en matemáticas. Pero en econometría, el primer parámetro lo asumimos como una constante, no porque no pueda variar, porque hace un momento miramos que los parámetros pueden variar, que a lo que nosotros le denominamos parámetros que los denominamos como elementos fijos, en realidad no son tan fijos, porque si les incorporamos nueva información, como mirábamos en este caso, si yo le incorporo nueva información a X y a Y, los parámetros pueden variar, ¿cierto? Así sea que yo redondee esto, que no se tiene que redondear, ¿cierto? En econometría nos interesa ser lo más exactos posibles, y para ser lo más exactos posibles, pues no tenemos que redondear las cifras. Pero si las redondeáramos, uno diría, claro, aquí tengo la ilusión de que el parámetro se mantiene constante, pero si revisamos la exactitud, nos damos cuenta de que el parámetro no es una constante. Ahora, esta idea es una idea importante. Cuando construimos las matrices, aquí vamos a construir la matriz de X. Por ejemplo, si aparece una segunda X, la metemos aquí y listamos las X que vengan, los datos. X2, X3, X4, lo que usted quiera. Y le va a quedar una matriz de X. Pero siempre el primer término, y eso es lo que yo quiero que ustedes lo revisen con calma cuando miren los apuntes, siempre el primer término de esa matriz de X es un 1. Y es un 1, desde que arranca la primera observación hasta que termina. Por lo tanto, ahí sí tenemos una constante pura y totalmente pura. Una pregunta que los estudiantes a veces me suelen hacer es ¿por qué cuando yo hago el modelo, el primer modelo, ¿cierto? Yo lo planteo de esta manera. Entonces yo digo, por ejemplo, aquí, beta 0, que es el primer parámetro, ¿cierto? Beta 0, no importa si lo encuentran como beta 1. Lo importante es que se den cuenta que siempre hay un parámetro que queda solito, que queda autónomo, ¿cierto? Después si sigue aquí, el beta 1, que multiplica, ¿cierto? Aquí a x1 y terminaríamos el modelo simple, ¿cierto? Terminaríamos el modelo simple diciendo, bueno, esto tiene un término de error, que lo podemos llamar mu, que lo podemos llamar e, que lo podemos llamar b corta. O sea, usted le puede colocar los nombres que quiera, pero siempre acuérdese que en un modelo tiene que ir un término de error, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ir un término de error. Ahora, por convención, en econometría se le coloca a veces E o mu, es como lo más común, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa que quería, pues, vuelvo a ser reiterativo de pronto. A veces el estudiante dice, no, pero profe, es que lo que pasa es que aquí aparece beta 1 y aquí aparece beta 2. No, eso es simplemente el orden de los subíndices. Eso depende del libro. O sea, eso no tiene por qué afectarle. Este es un parámetro autónomo, que es el intercepto, que ese va a converger en el eje de las Y, con lo que se conoce en matemáticas con las ordenadas. Y esta es la pendiente, que le va a dar, digamos, el grado de inclinación a la recta. No importa si se llama beta sub 0 aquí, ¿cierto? Y aquí se llama beta sub 1. Lo que importa es que usted tenga claro el concepto. Entonces, el punto es, ¿qué pasó con la variable, ojo, con la variable que acompaña este parámetro? ¿Qué pasó con la variable que acompaña al beta sub 0? Porque se supone que en el modelo todo parámetro va acompañado de una variable, excepto el primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el primer parámetro? La respuesta
es que básicamente ese X0 siempre es igual a 1. Entonces, para todas las observaciones, usted va a tener que 1 se multiplica por beta 0. Y por lo tanto, siempre va a quedar beta 0. Esa condición permite un elemento importante, y es que este parámetro, que es lo que nosotros llamamos el parámetro autónomo, sea un parámetro que recoge el efecto que sobre Y tienen todas las variables diferentes a X1. En últimas, los términos que han sido quitados del modelo. Y eso le da a beta sub 0 una importancia realmente trascendente, porque estamos hablando de que beta sub 0 va a capturar aquellas variables que omitimos del modelo por considerarlas que no eran tan significativas o tan explicativas. Pero para que beta sub 0 se mantenga así, ¿cierto? Yo necesito que X sub 0 sea siempre igual a una constante. Alguien me preguntaba en alguna clase, profe, ¿qué es eso del ceteris paribus? Pues básicamente este es el gran ceteris paribus. Todas las variables que no estamos incorporando en el modelo y que se encuentran contenidas en el término de error están siendo cuantificadas a través de beta sub 0. Y por lo tanto estamos asumiendo que en el modelo todas esas variables que se supone que no son tan trascendentes se quedan cuantificadas en beta sub 0 y se quedan constantes en realidad en el modelo. Aunque beta sub 0, ojo, desde el punto de vista estadístico, tal y como lo miramos hace un momento, pueda cambiar conforme le adicionamos nueva información. Y aquí el punto es que tanto se transforma un parámetro, ¿cierto? Que tanto se transforma un parámetro. Por ejemplo, yo podría calcular lo que denominamos hace un momento como el consumo autónomo, ¿no? El consumo autónomo, ¿cierto? El consumo autónomo. Y podríamos decir, bueno, el consumo autónomo es finalmente aquí un intercepto. Entonces yo podría calcular con intersección punto eje, podría colocar. Estos son los primeros datos, ¿cierto? Punto y coma. Este es el dato de X, ¿cierto? Le doy Enter. Y el primer dato del consumo autónomo me da 5.71. Si yo le adiciono nueva información al modelo, esto es, si yo tengo en cuenta una observación adicional, fíjese que cambia a 5.93. Y si yo vuelvo y le adiciono nueva información, y esto es tener en cuenta la última información que le adicionamos, ¿cierto? Entonces fíjese que ese parámetro, que se supone que tiene que ser estable, está variando entre 5,7 y 6,6, lo que implica que ese parámetro tiene varianza. Entonces pregunto, ¿cuándo será mejor un parámetro? ¿Cuando tiene una gran varianza o cuando tiene una varianza pequeña? Pequeña. Claro, porque así usted, por ejemplo, tiene más seguridad del efecto que tiene X sobre Y o del efecto de las variables que han sido omitidas del modelo. Y si usted analiza comparativamente el peso, usted dice, mire, el peso del ingreso sobre el consumo es más o menos de 0,6, 0,7. Pero el peso de las variables omitidas está entre 5,7, 6,6. O sea que uno diría que el parámetro, ¿cierto?, autónomo, al capturar el efecto de todas las demás variables que han sido omitidas del modelo y contenidas en el término de error, puede ser que no aporte tanto como X, pero la suma de ellas, porque son varias variables las que se están quedando por fuera, eso sí hace un efecto más grande. Y es lo que nos da, por ejemplo, aquí que este valor sea de 5,71 o de 5,93 o de 6,61. Pero el problema es que esto es la suma de las variables omitidas del modelo. En tanto que aquí tenemos el efecto, ¿cierto?,
de X sobre Y. Cuando yo me refiero a la suma, me estoy refiriendo a la suma de efectos, ¿no? A la suma de efectos de variables como, por ejemplo, el precio, los gustos, la moda, la política, etcétera, sobre el consumo. Pero conforme voy dándole al modelo más información, yo lo que veo es que los parámetros no se quedan. Ese fue el audio. Profe, no se le entiende. ¿Ahí me escuchan? Es que el tema es que mi conexión es Es inestable. el internet, profe. Sí, es el internet. Entonces ahí no es que tenga yo como muchas opciones. Ya les voy a mostrar acá la evidencia. O sea, y tengo dos conexiones. Estoy intentando con las dos, pero pues no sé qué puede hacer, la verdad, allí. No sé, ¿ahí me escuchan mejor, chicos? Sí, profe. Vale. Igual pues... Sí se escucha bien, es que pasa. Igual, pues, si no me comprende, me dicen, pues igual yo vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir la última partecita. Entonces les decía que los parámetros, a medida que yo le voy colocando más información, van cambiando. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la teoría estadística? La teoría estadística nos dice que si tenemos una muestra que es representativa de la población, el valor de los parámetros va a converger a los verdaderos valores poblacionales. O sea que finalmente todo este problema de la inestabilidad de los parámetros tiene mucho que ver, primero, con que el modelo esté bien especificado y segundo, con que tengamos suficiente información. ¿Sí me entienden? Es decir, por ejemplo, si yo planteo un modelo, qué sé yo, con 5 datos, con 5 observaciones, y lo enfrento a un modelo que tiene 100 observaciones, el modelo que tiene 5 observaciones será bueno si sus resultados son similares a los resultados que me ofrece el modelo que tiene 100 observaciones. Por eso aquí se aplica ese principio de la completitud microeconómica, que dice más es mejor. O sea, entre más datos tenga un modelo, mejor va a ser. ¿Cierto? Entre más información yo le pueda incorporar a un modelo, mejor será el modelo. Pero si yo, por ejemplo, tengo un modelo con unos pocos datos, dígale, usted tiene unos 7 daticos, unos 8 daticos, unos 10 daticos, pues es un modelo que a medida que usted le incorpore nueva información, probablemente vaya a tener unas transformaciones importantes en los parámetros. Entonces, ese problema se conoce como el problema de la micronumerosidad, que es que usted tiene muy pocos datos para hacer un modelo econométrico. La recomendación general es que si va a ser un modelo econométrico, tenga al menos una base de datos de unos 40, 50 observaciones. Pero si usted tiene un modelo econométrico y tiene 7 datos, pues se complica, o sea, es difícil, es bien difícil. Y recuerde, una cosa que a usted le interesa es que los parámetros sean lo más estables posible. ¿Eso qué significa? Que si le va a incorporar nueva información, la varianza se mantenga pequeña y constante. O sea, que los datos no cambien, los parámetros no cambien mucho su valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vale. Entonces, cuando armo las matrices, yo tengo que armarlas teniendo en cuenta este primer parámetro que me aparece cuando la primera columna se vuelve igual a 1. ¿Cierto? Ahora, lo que me dice la teoría estadística, más bien la matricial, es yo puedo invertir la matriz. ¿Cierto? Yo puedo invertir la matriz. Invertir la matriz sería convertir lo que era columna en filas. Entonces, por ejemplo, siendo ese el caso del ejercicio que yo tengo acá, ¿cierto? Si yo quisiera invertir esta matriz, ¿cierto? Si yo quisiera invertir esa matriz, pues lo que tendría que hacer es básicamente transformar las filas en columnas, ¿cierto?
y tener, déjenme ver, a ver. Voy a eliminar esta X3, la elimino, ¿no? Entonces, si yo quisiera invertir esta matriz, lo que tendría que transformar son las columnas en filas, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer por aquí, por ejemplo, voy a decir copiar, pegar y transpongo. Entonces fíjese que aquí tengo la matriz original de X, que es esta. Esta es la matriz de Y, ¿cierto? Yo podría decir que todo esto es la matriz de X ya. Es decir, no necesito más que decir, todo esto es la matriz de X, ya es una matriz. Y lo mismo acá, esto es la matriz, pero ojo, esta matriz, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaría esta matriz? Chicos, Transpuesta. esa es la transpuesta, ¿cierto? Es la transposición de la matriz original, ¿vale? Entonces, las notas me dicen, oiga, usted tiene la matriz X y la tiene que transponer. ¿Listo? Ahora me dice, este análisis, me dice, mire, los betas, ¿cierto? Van a ser el equivalente a la multiplicación de la matriz X en su versión transpuesta con su versión no transpuesta. Y esto elevado a la menos 1. ¿Cierto? Elevado a la menos 1. Lo que me generaría a mí una matriz que se conoce como la matriz inversa. ¿Cierto? La matriz inversa. Y después me dice que tengo que multiplicar ese resultado, ¿cierto? Por el producto de la matriz de X transpuesta multiplicada por el vector de Y. ¿Cierto? Multiplicada por el vector de Y. Entonces vamos a hacer estas operaciones, ¿cierto? Yo voy a hacer esta operación interna. Pongámosla por aquí. Voy a hacer esta operación. Y esto me va a dar una sola matriz, ¿cierto? Entonces, multiplicaría yo esta fila por esta columna, ¿cierto? Después esta fila por esta columna, después multiplicar esta fila por esta columna y después esta fila por esta columna. Entonces, esto me quedaría así, me quedaría igual, ¿cierto? Me tocaría hacer esto, multiplicar 1 por 1. Y así, seguirla haciendo así. Más este factor por este factor, más este factor por este factor, y así hasta que termine, ¿cierto? Este factor por este factor. ¿Qué me va a dar como resultado toda esa esto se le llama una suma producto? ¿Qué resultado me va a dar, muchachos? 10. Correcto. Entonces, fíjate que yo podría hacer una suma producto. Hay varias formas, podría ser. Así como le estaba haciendo 1, ¿cierto? De aquí por 1 de acá, más 1 de aquí por otra. Otra persona me podría decir, no, pues simplemente coloque esto como una suma producto. ¿Cierto? Entonces usted coloca una suma producto y usted dice, yo necesito que esta matriz, ¿cierto? Se multiplique por otra matriz, que sería esta, pero como está invertida y el Excel no me admite, la transposición, pero al final es la misma cosa, yo podría decirle que se multiplique por sí misma, sin la transposición. Ese resultado me va a dar 10.
Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es saber que yo lo que estoy multiplicando es un poco de unos, que al final me va a dar el tamaño de la muestra. Profe, no se lo escucha bien. ¿Me escucharon lo de la suma producto, cierto? Ahí está la suma La producto. volví. Bueno, les decía, una forma de hacerlo es con suma producto. Entonces yo simplemente coloco suma producto y lo que digo es, esta columna la multiplico por esta fila. ¿Cuál es el problema? El Excel no me va a entender multiplicaciones de columnas por filas. Excel funciona con columnas. Entonces, como yo sé que al final es la misma columna, porque está llena de unos, entonces yo puedo armar la matriz de suma producto diciéndole, multiplique esta columna por esta columna que es la misma, sino que supongamos que ahí está traspuesta. Le doy Enter y eso me da 10. Ese es un camino. ¿Cuál es el otro camino? Es decir, pues si siempre se va a multiplicar 1 por 1, entonces eso va a ser simplemente una suma. La suma de la primera columna, que sería esta. Ya sea traspuesta o no traspuesta. Y eso me va a dar 10. Por eso, cuando usted se va a las notas de clase, ¿cierto? Le dice, el resultado de esta multiplicación le va a dar que el primer término es n, es decir, el tamaño de la muestra, que es la suma del número de observaciones que usted tiene en el modelo. ¿Sí o no? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ahora, si yo hago lo propio y multiplico esta fila de unos, no sé por qué no me deja coger solamente la fila, bueno, esta fila de unos que tengo aquí, y la multiplico por esta columna, ¿qué es lo que voy a tener como resultado? Será siempre 1 por X. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Será esto que tengo aquí multiplicado por esto que tengo acá. ¿Cuál será el resultado? La sumatoria de X. La sumatoria de X. Correcto. Entonces, ¿para qué me desgasto? Es decir, yo podría hacer esto. Yo podría decir igual, suma producto, ¿cierto? Yo podría decir suma producto, tomar esta columna y lo que me dice la técnica es multiplíquelo por esta fila. Pero el Excel no me va a entender filas, él me entiende columnas. Y esta fila es esta columna. Luego, es una suma producto de la primera fila de X con la, perdón, de la primera columna de X con la segunda columna de X. Y ese resultado me va a dar 65. Ese 65 se obtiene de manera más sencilla si yo sumo las X. Es decir, no la X constante, sino la X variable, la primera. Me da 65. ¿Qué es lo que tengo? Básicamente, aquí, suma de X. ¿Cierto? Ahora, si yo multiplico esta fila de X por esta columna de unos, me va a dar también la sumatoria de X. Por lo tanto, yo podría decir que aquí el valor me va a dar 65. Y finalmente, para obtener este dato, yo tendría que multiplicar el resultado de este valor, de esta columna, multiplicado por cada uno de los valores de esta fila, que básicamente son sus expresiones cuadráticas. Es decir, hacer esto, ¿no? A mano, digamos, si lo voy a hacer pues a mano en Excel, sería 2 por 2 más
4 por 4 y así hasta que termine. Sí la vieron, ¿cierto? Chicos, Aló, profe, se le fue el audio. estoy escuchándolos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan?